Muy buenos días, tardes y noches a quienes nos escuchan el día de hoy. Agradecemos este espacio al Foro Internacional La Lucha contra la Pobreza, una agenda de cooperación tras la crisis del COVID-19 por permitirnos presentar el tema La economía educativa con fenómeno para disminuir el abandono escolar en el nivel medio superior en el estado de Tabasco, en México. Por los autores Katia Pamela Guadalupe Sosa Sánchez, quien les habla ahora mismo, y Celerino Villamateo, sobre el área temática La lucha contra la pobreza. Adentrémonos en el tema conociendo conceptos mucho más de cerca. Abandono escolar, por ejemplo. Este proceso de desvinculación académica en el que intervienen factores tanto intra como extraescolares. Uno de los factores con más ocurrencia en el abandono escolar es el individuo en sí mismo, por cuestiones cualesquiera, biológicas, habilidades cognitivas, psicológicas, motivación, disposición subjetiva y su propio entorno inmediato, la familia, las relaciones en el interior del hogar y los mismos recursos familiares. Ahora bien, también conoceremos los términos como economía educativa, y esta que se conoce como una disciplina que nace con la acuñación del término capital humano por Theodor Schultz, para referirse a la importancia que tiene la formación de las personas sobre la producción y el crecimiento económico. Recordemos que la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Es turno de que conozcamos en contexto la economía educativa y la globalización, cuál es el impacto que ha tenido a través de los años. Y bueno, como el capital humano, que fue uno de los inicios de esta intervención, Theodor Schultz, como se mencionaba anteriormente, pues realizó los primeros estudios sobre la teoría de economía, el desarrollo de la teoría del capital humano, y considera el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Más adelante, en 1960, la economía de la educación por Gary Stanley Becker impartió clases de economía y sociología. Este desarrolla las nuevas disciplinas y crea el cuerpo doctrinal que da origen a la economía de la educación. En 1970 después, la globalización fue de gran impacto, pues en este se presentaron cambios socioeconómicos que afectaron de lleno la economía, consecuencia de un mundo que se centra en la educación desde la globalización. Posteriormente, en 1980, en un pensamiento neoliberal, se establece una reducción de los recursos económicos para la educación. Este hecho va acompañado del discurso de eficiencia, rentabilidad y productividad. Y la economía educativa también a través de los años ha tenido cambios tanto positivos como negativos. En 1990 también ya la evaluación forma como una incorporación dentro de la búsqueda para establecer una evaluación en las instituciones educativas desde una óptica de eficacia. En el año 2000, los sistemas educativos influenciados por movimientos económicos se centran desde intereses económicos a los que se ajusta la nación, ya sea desde sus necesidades o desde el pensamiento de sus gobernantes. Y ya en la actualidad, en el 2010, la educación de la información, una educación impactada por la información instantánea, gracias en gran parte a las tecnologías de la información y comunicación, que se encargan de darle un valor agregado a la información que se quiere dar y conocer en la sociedad. Pasando al contexto, el sistema educativo en México se distribuye en tres tipos de educación diferentes, iniciando desde el nivel de educación básica, distribuidos por preescolar, primaria y secundaria, seguido del nivel de educación media superior por tecnólogo, bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico y capacitación para el trabajo, finalizando con el nivel de educación superior por técnico superior universitario, licenciatura, especialización, maestría y doctorado, focalizando este nivel de educación media superior, que es donde se desarrolla la problemática del abandono escolar. El abandono escolar en México, según cifras del INEGI, nos muestran que del 54.3 millones de ciudadanos
Durante el periodo 2020 y 2021, el 5.2 millones no está inscrito en cualquier nivel de educación, por dos motivos importantes. Uno de ellos es la crisis sanitaria del COVID-19 y el segundo es la falta de recursos, en donde podemos observar que 2.9 millones no están inscritos por aquella falta de recursos. Esto nos hace pensar si realmente se dan aquellos conocimientos sobre la economía dentro de las aulas educativas. Ahora bien, particularmente el abandono escolar en el nivel medio superior en Tabasco y México representan unas cifras alarmantes, en donde podemos notar que Tabasco durante el último periodo 2020 y 2021 tiene la cifra similar a lo que viene siendo el nivel nacional, que es el 10.1% de abandono escolar. Existen organismos que propician impulsar esta economía educativa, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quien en el primero nos demuestran erradicar el fin de la pobreza, seguido de mantener aquella educación de calidad. Es entonces que la economía de la educación como fenómeno en la pedagogía se consolida como un proceso interdisciplinar. Si bien hoy en día a nivel mundial pasamos por crisis financieras, planteamientos neoliberales que mantenemos y la consecuente disminución del gasto público, sobre todo en educación. Todo esto nos lleva a pensar a educar, a hacer énfasis en el polo de educación y educar para transformar verdaderamente económicamente desde el crecimiento para el desarrollo de individuos en esta práctica educativa. Como conclusiones, y partiendo de la pregunta ya antes dicha, necesitamos revisar el planteamiento de acciones alrededor de los estudiantes que abandonan la escuela, y esto nos lleva también a pensar en considerar ciertas estrategias para influir en esta actuación de los estudiantes. El abandono escolar es un fenómeno multicausal, entonces debemos repensar ciertas prácticas. Finalmente, una frase de Nelson Mandela que nos dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Está en nosotros el querer cambiar esta parte, y la economía, así como otras disciplinas, ayudan en este quehacer educativo. Muchas gracias.